Estamos acá con Seferino Reato. ¿Cómo estás, Seferino? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cuánto vendiste? 50.000 ejemplares en 2 meses. No, pero esto Operación salió, Primicia. Esto salió el 1 de septiembre, hace muy poco. Ya. Hace 2 semanas, 3 semanas. Bueno, me acuerdo que cuando estabas con Operación Traviata yo te preguntaba en qué andas. Bueno, me decías, hay un hecho que sucedió en Formosa, que sí. es un hecho especial de Montoneros, que lo empiezo a estudiar. Porque al principio no parecía tan relevante a nivel nacional. Pero cuando fui allá, uno de los ex soldados conscriptos, encontré un montón de soldados que estuvieron ese 5 de octubre del 75 defendiendo el cuartel. Y uno de ellos, después de dar su testimonio, medio que se enojó y me dice, ¿cómo usted no se da cuenta de que los parientes de los guerrilleros que murieron acá cobraron un montón de plata y nosotros tenemos que estar tan pobres con nuestra familia? Y ahí me di cuenta. Claro, a mí me llamó la atención justamente esa contraposición, porque cuando vos me lo contaste, cuando recién empezabas a investigar, que me lo contaste, épocas en que yo andaba por otra radio, sí. Parecía esa cosa de microhistoria, ¿no? Claro. De una historia pequeña de la cual se pueden sacar conclusiones, pero era una historia pequeña. Y cuando el libro sale, surge como ya una cosa que tiene una potencia simbólica y concreta, diríamos, enorme, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Me gusta estar con vos acá porque de estos temas ya habíamos hablado antes, pero a veces voy, ¿cómo son los climas, los cambios en los climas de opinión, ¿no? En los climas de época. En la opinión, digamos, los consensos que se van formando. Porque hasta hace un tiempo era difícil de hablar de estas cosas, de esta mirada tan particular sobre los derechos humanos del kirchnerismo, pero no solo del kirchnerismo. Ahora ya es más fácil porque voy a algunos programas y a veces hasta a mi entrevistador lo tengo que parar, ¿no? Sí, ahora está lleno de oportunistas este país, la verdad. Bueno, en este caso, bienvenidos sean, porque antes éramos tan pocos y era tan, sí, el tan riesgo falta que, mal la sí, sensación de soledad, ¿no? Lo que pasa que finalmente todo se confunde, ¿no? Y todo queda el que, digamos, parece que Felipe Solá hubiera sido toda la vida antikirchnerista hoy en día. Sí, yo creo que está bien, que hay que estimular a veces los cambios cuando uno está equivocado, no en el caso de él porque no lo conozco, pero en el caso de los derechos humanos, incluso el caso del ciudadano chileno al que vos hacías referencia, es muy paradigmático, ¿no? Fíjate que hay un nexo muy preciso entre tu libro, Operación Primicia, que publica Sudamericana, y este caso Apablaza, porque en tu libro, al soldado que defendía la democracia, a ese soldado que defendía la democracia se muere y le dan 800 pesos por mes. Al que atacaba la democracia, al guerrillero que atacaba la democracia, le dan $150.000 claro. de premio. Y acá también, es decir, la democracia ataca a la democracia, lo mismo que en el caso de Apablaza. Claro, pero eso es un concepto. Y el concepto de fondo que está detrás de todo esto me parece que es el siguiente. En un momento hubo un consenso social de que había que homenajear y recordar, y también indemnizar, a los parientes de las víctimas de la represión ilegal, víctimas del terrorismo de Estado, podemos decir, concretamente de la dictadura y de los grupos paramilitares. Ahora, ese concepto, para algunas organizaciones de derechos humanos, y eso me parece lo más cuestionable, asumido por el kirchnerismo, se ha reemplazado por el concepto del combatiente, del caído por la revolución o del que lucha por la revolución. Y lo dice bien Eva de Bonafini cuando sale a apoyar a este ciudadano chileno, dice, él luchó. Claro. Es un luchador como nosotros. Es decir, no es ya el desaparecido, en el caso de Formosa, no es ya el asesinado por la represión ilegal, sino es el combatiente. Y no importa dónde cayó, si cayó asaltando un cuartel o cayó siendo secuestrado por un grupo de tareas. No importa si cayó, ni cuándo, si claro, fue en democracia claro, porque o fue en si dictadura. a Pablazo hubiera matado en el año, supongamos, 88, cuando Pinochet era gobierno, pero lo hizo en el año 91. Y además, el juicio, o sea, quien se va a ocupar de su caso, porque no está condenado, es la justicia chilena. Claro.
Y yo creo que merece respeto en cuanto a instituciones que funcionan en un país que además está acá a la vuelta. No es que lo pidieron del sudeste asiático, sino de acá al lado. Que Bonadío, tan luego Bonadío, diga que no es confiable la justicia chilena, es de un grotesco ya escandaloso, ¿no? Pero yo no creo que los Kirchner piensen realmente en todo esto, sino que son sus alianzas. Y Claro. él tiene que pagar el costo que significan las alianzas. Digamos, el fallo de la Corte Suprema había apenas salido cuando se conoce un comunicado firmado por 5 organizaciones de derechos humanos, entre ellos el CELS. Digo, qué rapidez de reflejo, ¿no? ¿Y vos tenés idea por qué esta señora Paula Chaín, que es chilena, trabaja junto a Cristina? No la conozco. Ujú. Porque es algo realmente muy curioso, ¿Pero ¿no? ella es chilena o es argentina? Aparentemente es chilena esta señora. Hay una familia bastante conocida en Mendoza. Yo no sé cómo viene, pero por lo que averigüé es chilena aparentemente. Sí. Ahora, bueno, enseguida vamos a charlar bien sobre el libro, sobre Operación Primicia, que un poco ese es el objetivo. Pero antes de la primera pausa, hay una cuestión política que me parece que podemos hacer un pequeño comentario en esto. Así como, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tenía para Duhalde, supongamos, seguir con la convertibilidad después de Menem y de la Rúa? Al menos políticamente se necesitaba un cambio. Esta gente, evidentemente, para ellos, convocar a los jóvenes, convocar a la heroicidad, al pintoresquismo, diciéndole, mire, vamos a hacer como vamos, un pequeño cambio en las cuestiones del medical care, o vamos a tratar de progresar haciendo esfuerzo. Evidentemente nadie da la vida por un pequeño cambio en el medical care. Entonces, como el mundo posterior al 89, posterior a la caída del muro de Berlín, es un mundo en el fondo opaco, porque es un mundo en donde todos progresan, Brasil, Perú, etcétera, trabajando todos los días, de a poquito. Esta gente buscó quizá, para diferenciarse, como una especie de emblema político, recuperar un debate que ya había sido discutido y caduco, que estaba caduco, pero que sin embargo les sirve instrumentalmente para poder adquirir una condición política relevante. Sí, yo creo que todos los grupos políticos necesitan de un discurso que se arraigue en el pasado, porque lo que vos tenés que hacer cuando llegás al gobierno es explicarle a la gente por qué tomás ciertas medidas y cómo vas a estar de bien en el futuro, y para eso tenés que basarte en lo que pasó, y eso siempre es una relectura del pasado. Entonces hay quienes se apoyan en la generación del 80, por ejemplo, si uno escucha a Macri cuando habla de algo con sentido, es sobre la generación del 80, ¿no? En cambio, el kirchnerismo siempre eligió los 70 por una cuestión de generación y de afinidad. Pero el kirchnerismo va más allá de recrear la historia para explicar el presente, sino que usa la historia para aplicarla a sus luchas políticas del presente. Y se vio bien en el campo, en el discurso de Kirchner, cuando comparó a los productores que cortaban la ruta contra su proyecto sobre las retenciones con los comandos civiles de la Revolución Libertadora y con los grupos de tareas de la dictadura. Entonces ahí ya hay un giro. Y después, cuando ellos pierden en el año pasado, me parece que utilizan mucho en un primer momento este discurso setentista para amalgamar a la tropa, para darle un sentido a la militancia, ¿no? Porque se habían quedado con una derrota tal vez inesperada. Entonces había que concentrarse, retraerse y concentrarse en lo que tenían de poder. Ahora después, cuando ya se pelean con el grupo Clarín, vuelven a utilizarlo en un sentido más ofensivo, que es tratar de endilgarle a Mañeto, que es el número 1 de Clarín, también a Bartolomé Mitre, de La Nación, presuntos delitos de lesa humanidad, comparándolos ya con Videla y Macera. Y están en eso, ¿no? Tratando de incluso de querer de llevarlos a la cárcel con eso. Eso es muy es un uso muy, me parece, siniestro de la historia y que distingue mucho al kirchnerismo. Ese uso ofensivo para las luchas políticas, donde los tipos ni siquiera, ni mucho menos, ¿no?
no tienen barreras. Los derechos humanos, por ejemplo, también forman parte de la Ahí lucha hubo un política. fenómeno bastante interesante que, bueno, salvo en el caso de Víctor Hugo Morales, que ha adoptado una actitud realmente enloquecida, me parece, mucha gente que había combatido a Clarín, muy como el director del diario donde vos trabajabas, Fontevecchia, siempre lo había combatido, La Nata siempre había combatido a Clarín, Carrió misma había combatido a Clarín, advierten este uso tan espurio y ahí salen Claro, cambian el porque discurso, ¿no? el tema, y yo lo veo mucho en Fontevecchia, que siempre me pareció una persona inteligente, pero ahora me parece que le ha agregado una cierta habilidad, para mí desconocida, una cintura política, ¿no? En el sentido de que él, al principio, como La Nata, podría haber especulado, dicho, bueno, estos son competidores nuestros, pero en realidad se dio cuenta de que si cazaban al pez gordo, que era Mañeto, después iban a cazar a todos los peces chiquitos, Claro, o más pequeños. claro. Y el tema es lo de papel prensa. En el gremio nuestro hay mucha bronca entre los que no trabajan en Clarín sobre Clarín, ¿no? Y mucho mito. Yo creo que hay mucha envidia, porque es la empresa número uno, la que paga los mejores sueldos, y además la repercusión que tiene escribir ahí es distinta de escribir en otros lados. Entonces hay mucha envidia y Los domingos tiene 600.000 ejemplares. Claro, y eso provoca mucha envidia entre los que no están ahí. Y entonces, para todos nosotros, para mí no, porque yo trabajé ahí, aprecio mucho la empresa, a pesar de que estoy en No la como competencia. Barone, que trabajó ahí entre el 78 y el 83 y lo ha sacado de su currículum. Bueno, pero Barone, pobre, está tratando, me parece, de pasar sus últimos años en la profesión de una manera... Y tomar buen vino. no sé, pero yo creo que... Yo me juntaba con Barone en las épocas que nos juntábamos con Pérez Celis, pobre Pérez Celis y Barone, y le gustaba siempre tomar muy buen vino, y a mí también me gusta. Lo que pasa es que yo lo digo. No, lo que pasa es que yo creo que en esto de la profesión hay, te digo, mucha envidia en el caso de Clarín, y es muy importante que personas distinguidas como La Nata y Fontevecchia iluminen a los jóvenes y a las personas que no tienen tanta habilidad, en el sentido de que la pelea por papel prensa es una pelea que nos incumbe a todos, porque si el gobierno logra controlar el papel prensa y después reparte esa producción como reparte la pauta publicitaria, ya sabemos a quiénes van a beneficiar. Y además, controlando esa que es la prácticamente única productora de papel para diarios, después puede imponer cuotas de importación para el papel, porque hoy es más barato y mejor importar papel. Traerlo de Chile. Claro, pero el problema es que si Guillermo Moreno pone pautas para un montón de productos, en primer lugar la carne, también puede hacerlo por una cuestión, digamos, de favorecer la producción nacional con la importación, con el papel. Claro. Y si ellos logran controlar la producción de papel prensa más imponer pautas, ahí nos van a estrangular. Y ahí vamos a perder todos. Bueno, recibí un mensaje que me enmienda el señor Mostizer, Marcelo Mostizer, me dice, Eichmann fue llevado en avión, no en barco, por lo cual hasta hoy, me dice Marcelo, por lo cual hasta hoy no hay vuelos directos desde Israel. Esto sucedió en el año 60 y ya me lo había dicho nuestro productor general Emilio Perina, pero yo estaba tratando de chequearla ahora y Marcelo me escribe desde Tel Aviv, me escribe desde Tel Aviv y me confirma esta situación. Fíjate vos, ¿no? 50 años, no hay vuelos directos desde Israel. Sí, impresionante, no tenía ese dato, muy bueno.